Porque el oído es el órgano de la fe. Te traigo gotas óticas, la viva voz del Evangelio en medio del ruido. Soy Michael Nachtrab, desde el púlpito de la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Hoy, Isaías 40, versículos 25 al 31. El poder inagotable de Dios. ¿Con quién entonces pueden compararme? Dice el santo, es decir, dice Dios. Levanten los ojos al cielo y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército de estrellas, a todas llamas por su nombre, y ninguna de ellas falta. Tan grande es su poder, tan poderoso es su dominio. Tú, Jacob, porque dices que tu camino está oculto para el Señor. ¿Por qué, Israel, alegas que Dios pasa por alto tu derecho? ¿Acaso no lo sabes, ni nunca oíste decir que el Señor es Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece. El Señor no se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor de quien desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Palabra del Señor. Hoy el título de este sermón es La resurrección, el protocolo de Dios para el agotamiento. La resurrección, el protocolo de Dios para el agotamiento. La pregunta que nos va a ocupar y que voy a tratar de contestar con la ayuda de este texto que hemos escuchado y algunos versículos más es cómo te recuperas del agotamiento, incluso del agotamiento final, que es la muerte. Cómo te recuperas del agotamiento, incluso cómo te recuperas del agotamiento final, que es la muerte. Y la respuesta que me gustaría que lo puedan, llevarse por lo menos eso, me recupero plenamente al esperar deliberadamente, tensamente y confiadamente la intervención de mi Padre, Dios mi Padre, el que al principio reunió las aguas, que hizo retornar a Israel del exilio, el que reanima a los descorazonados y el que hizo resucitar a mi Señor Jesús de los muertos. ¿Cómo te recuperas del agotamiento, incluso el agotamiento final? Me recupero plenamente al esperar deliberadamente, tensamente y confiadamente la intervención de ese Dios, que es el Creador, que es el que tuvo su fidelidad para con el pueblo de Israel y que incluso resucitó a Jesús, mi Señor, de los muertos. Confiar en Él es la recuperación del agotamiento, incluso del agotamiento final. El contexto histórico de este texto que hemos escuchado es agotamiento total. Israel ha vivido una de las peores catástrofes que un país puede vivir. Ciudad capital completamente destruida, es decir, el orgullo de la nación completamente destruido, personas matadas por montones y una gran parte de la población llevado preso, llevado cautivo, llevado como exiliado a Babilonia, es decir, a la capital de quien te venció. Es decir, es una denigración, es una humillación total. Destruir la capital de un pueblo y después llevarlo a ver la gloria de la capital de quien invadió tu país. Entonces, Isaías, Dios habla a través de Isaías a esta situación de completo agotamiento espiritual, físico, religioso, moral. A esas personas son dichas estas palabras que hemos escuchado recién. ¿De dónde sacar fuerza entonces? ¿De dónde sacar fuerza cuando estás realmente en el piso? ¿De dónde sacar fuerzas? Y Dios dice, de mí. Saquen fuerza de mí. ¿Y por qué pueden estar confiados que yo les voy a dar nuevas fuerzas? Porque fíjense, y eso vamos a ver ahora, y para eso vamos a ver también algunos textos, versículos anteriores, cómo Dios se presenta. Básicamente se presenta como una fuente de energía, una fuente de energía que jamás se agota, ¿no? Eso es lo que dice él mismo en el versículo 28. ¿Acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? Y fíjense lo que dice ahora. El Señor no desfallece. El Señor no se cansa. El Señor no se fatiga
con cansancio. Es decir, una fuente de energía inagotable, una fuente de energía inagotable. Con todo el trabajo que tiene de sostener los millones y millones de estrellas y galaxias, no se cansa, no se fatiga, ¿no? No hay nada, no hay burnout, no hay agotamiento para ese Dios. Es una fuente de energía inagotable, ¿no? Un poquito como esas baterías Duracell, creo que se llama, ¿no? Esa propaganda con la batería, digamos, le metían al conejito y el conejito hacía 2 veces así, aplaudía y ahí ya se cansaba. Duracell y duraba y duraba y duraba y duraba. Bueno, es como una Duracell, pero de verdad, porque incluso los mejores Duracells en algún momento se van a cansar, se van a agotar. Pero Dios es una fuente de energía inagotable. Y ahora vamos a ver un poquito por qué es inagotable. Ahí tenemos que ir a los versículos anteriores al texto que hemos escuchado, 12 en adelante. ¿Por qué es inagotable? 1, versículo 12. Porque básicamente es inmedible. Él es la medida de todo. Dice él mismo, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con la palma de su mano? ¿Quién con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó con balanza y pesas los montes y las colinas? Lo que Dios dice acá, básicamente, nosotros antiguamente los seres humanos, ¿cómo medían cosas? Usando su propio cuerpo. Bueno, hasta el día de hoy medimos los tamaños de nuestros celulares y de nuestros tablets y nuestros televisores con pulgadas. En Estados Unidos miden todavía distancia con pies, ¿no? Es decir, usar el propio cuerpo humano, digamos, para medir distancias, para medir cosas. Y Dios dice acá, aquello que es tan inmedible para ustedes, que es el universo, aquello que es tan inmedible para ustedes, gracias, aquello que es tan inmedible para ustedes, para mí es como una pulgada, ¿no? Todo el agua que hay, eso entra en el hueco de mi mano. Con 3 dedos junté toda la tierra que hay. Es decir, Él es la medida absoluta. Entonces es una batería, una super batería. Es una fuente de energía inagotable porque es infinito, básicamente. Una medida de todo. Versículo 13 y 14. ¿Quién instruyó al Espíritu del Señor? ¿Quién le enseñó, le dio consejos? ¿De quién recibió consejos para tener entendimiento? ¿Quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimientos o le mostró la senda de la prudencia? ¿Qué es lo que hoy en día se busca en la tecnología? Que sea 100% inteligente, ¿no? Que digamos que trabaje solo, básicamente. Que sea algo que resuelva todos los problemas. Eso es lo que Dios dice acá. Yo soy 100% inteligente. Yo no necesito que nadie me instruya cómo hacer las cosas. Hay algunos predicadores en Estados Unidos, predicadores mal llamados, predicadores del evangelio de la prosperidad, que se atribuyen a sí mismos que Dios a veces les consulta cómo hacer las cosas. Es una hibris por completo. Es una hibris por completo, digamos. Y no solamente una hibris, es una mentira. Es alguien que nunca leyó el texto. Acá Dios mismo dice, yo no, ¿por qué voy a pedirle consejos a alguien? Yo sé cómo hacer las cosas. Dios 100% inteligente. Es decir, una fuente de energía 100% inteligente. Lo que nuestro anhelo humano es tener algo inteligente, energía inteligente, Dios lo es. No necesita optimizaciones, no necesita actualizaciones. Versículos 15 y 17. Para él, las naciones son como una gota de agua que cae del cubo. Las considera como grano de polvo en las balanzas y hace que las islas te parezcan como polvo. En su presencia, todas las naciones no son nada, él las considera inexistentes. Versículo 17. Dicho a pueblo de Israel, que estaba ¿dónde? Babilonia, que en aquel momento era una superpotencia. Y Dios dice, superpotencia, ¿qué? Yo soy superpotencia. Digamos, esta es una gota de agua que cae del cubo, dice Dios. Todo el brillo, toda esa superpotencia frente a mí no es nada, inexistente. Terrible, digamos, lo que baja acá, digamos. Esta semana muchos habrán visto la gran macana que se mandó el presidente Trump con esa imagen que posteó de sí mismo, diciendo que es médico, pero bueno, es claramente religioso, digamos, la connotación de esa imagen, retratándose a sí mismo como el salvador del mundo.
creyendo que ser parte de una superpotencia le hace casi igual a Dios. Bueno, esta es la respuesta. Digamos, si uno ama al hermano y está rodeado por muchos pastores, le tendrían que llamarle la atención y decirle, hermano en Cristo, para Él, para Dios, las naciones, tu superpotencia es inexistente frente a la superpotencia que es Dios mismo. Y no solamente a Él, esto, lo que escuchamos ahora, tal vez para nosotros poco le dice, pero muchas veces, digamos, les invito, digamos, a que piensen y que reflexionen cuál es la realidad para la mayoría de los cristianos hoy en día. Para un cristiano, por ejemplo, que vive en una superpotencia como China, donde el Estado parece ser todo y uno como cristiano es nada. Ellos sacan fuerza precisamente de palabras así. Dice, no te asustes frente al gran emperador, porque ante Dios, que es más grande todavía, Él no es nada. Y tú eres hijo no de ese emperador, sino tú eres hijo de la superpotencia que es Dios. Eso de ahí sacan fuerza muchos hermanos y hermanas nuestras que están en dictaduras, que están en opresiones, justamente de versículos así. Versículos 16 y 18 al 20. Para presentarle una ofrenda a Dios no bastan todos los árboles del Líbano para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. ¿Con quién pueden comparar a Dios? ¿Qué imagen pueden hacerse de él? El artífice prepara la imagen tallada, el platero la recubre de oro y le funde cadenas de plata. El pobre le lleva como ofrenda madera que no se apolille y se busca un escultor hábil para que le talle una imagen que no se mueva. ¿Qué es lo que dice acá Dios? Dos cosas. Uno, que no es corruptible, no es corrupto. Corrupto significa que básicamente necesita algo para andar, ¿no? En teoría, digamos, todo tendría que andar por inercia propia en la burocracia, pero ustedes saben muy bien que si queremos lograr algo acá, entonces hay que aceitar un poquito más, hay que dar alguna plata extra para que las cosas andan. Dios dice, yo no necesito ninguna ofrenda para que yo marche, para que yo ande. Es decir, es un motor 100% independiente, no necesita combustible que nosotros le demos, seres humanos ofrendándole cosas para que Él haga las cosas. Es completamente independiente de nosotros, no se deja mover por ofrendas humanas. Uno, porque Él es rico en sí, es decir, la riqueza del Líbano, que consistía, digamos, en sus muchos árboles, para Él no es nada. Para Él que gobierna todo, ¿qué se va a mover, digamos, con una ofrendita así? Una invitación para ustedes, apreciados hermanos. Dios no va a moverse por la ofrenda que ustedes hagan, sea la ofrenda que sea. Si consideran que su buena vida es la ofrenda necesaria para Él, no va a cambiar de parecer por eso, porque Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser conmovido, digamos, por nuestras ofrendas, sobornado por nuestras. No necesita, digamos, el combustible de nuestras ofrendas para andar. Gracias a Dios, diría yo. Porque eso le distingue de los ídolos, ¿no? Esa es la otra, lo otro que dice acá. ¿Con quién pueden compararme a Dios? ¿Qué imagen pueden hacerse de Él? Los ídolos siempre tienen una o básicamente dos facetas. Uno, que son cosas que nosotros adoramos, que miramos con adoración. Pero lo otro es que siempre necesitan sacrificio para supuestamente andar. Esos todos los ídolos de antaño y de ahora. Ayer le había explicado a los confirmandos, en el norte de Alemania la creencia era para apaciguar los dioses o espíritus del mar. Cuando uno construía un dique, uno tenía que poner un muerto dentro de ese dique, es decir, matar a alguien y enterrarlo juntos para apaciguar al dios del mar. Antaño. Bueno, hoy piensen un poquito, ¿no? Ayer hicimos el ejercicio. Obviamente nosotros hoy ya no creemos tal vez en el Dios del mar, pero nosotros igualmente colgamos nuestros corazones de cierta cosa que nosotros consideramos importante por encima de las demás cosas. Cosas, digamos, en lo cual pensamos cuando no estamos haciendo nada y cosas de las cuales consideramos que si nos faltan, si alguien nos quita, nuestra vida ya no tiene más sentido. Eso es básicamente la mejor forma de detectar ídolos en nuestra vida. ¿Qué es lo primero en que piensas cuando no piensas en nada? Es decir, cuando no haces nada, cuando estás aburrido. ¿Dónde se va tu pensamiento? Y lo segundo, ¿qué cosa en tu vida o qué persona en tu vida, si alguien te lo quitaría, si lo perderías, no simplemente te pondrías triste, sino dirías, mi vida ahora acabó, ya no tiene más sentido?
Estas dos preguntas podrían llegar a detectar ídolos en tu vida, es decir, cosas para los cuales, cosas que adoras, es decir, que adoras, digamos, porque sentís cierta felicidad cuando lo tenés. Y lo segundo, que estás dispuesto a sacrificar lo que sea por eso. Esos son ídolos. Cosas de lo cuales esperas cierta felicidad. Y lo segundo, cosas de lo cuales decís, estoy dispuesto a sacrificar lo que sea. Fíjense, no necesariamente tienen que ser cosas malas. No tienen que ser cosas malas. Pueden ser cosas que ustedes consideran como muy buenos incluso. Por ejemplo, el trabajo. Hay gente que cuando no están haciendo nada, enseguida piensa en trabajo otra vez. Y hay gente que está dispuesta a sacrificar hasta su familia por el trabajo. Ídolo. Dios dice, yo no soy así. Yo no soy un ídolo. Ustedes no necesitan sacrificarme nada. No pueden conmoverme porque yo soy 100% independiente. Versículo 21 al 24. ¿Acaso no lo saben? ¿Nunca lo han oído? ¿Nunca le dijeron desde el principio? ¿Acaso nadie les enseñó esto desde que se fundó la tierra? Dios tiene su trono sobre el arco de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda de campaña. Él convierte en nada a los poderosos y a los gobernantes de la tierra. Los trata como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como él sopla en ellos se secan, el torbellino los arrastra como si fueran hoja rasca. Dios es el Señor de la historia. Dios es el que es estable. Los reinos e imperios vienen y van, pero hay alguien que gobierna todo. Siempre hay que estar muy atento cuando un gobierno, un estado dice de sí mismo de ser eterno, de ser milenario, no va a durar mucho, ¿no? Pasó en la historia alemana, el régimen nazi que decía de sí mismo, pretendía ser eterno, pretendía llegar a los 1000 años, duró 12 años, bastante lejos de ser eterno. ¿Por qué? Porque Dios es el que gobierna la historia, no nosotros. 60 años después, la Alemania, cuando se reunificó, no se reunificó por esfuerzos políticos. Kohl, el canciller Kohl, decía, esto lo hizo Dios. Esto no fue humano. La reunificación, que cayera ese tremendo muro, eso fue obra de Dios. Es inexplicable, no podía ser haber hecho por esfuerzo humano. Ustedes dicen, bueno, Kohl lo tiene que decir, el canciller, porque era cristiano, católico. Pero, interesantemente, el líder de la SD, es decir, del partido principal de Alemania Oriental, que no era nada cristiano, sino más bien, digamos, completamente contrario a los cristianos, él decía después en una entrevista, contra los tanques del occidente nosotros estábamos preparados, pero no pudimos con las oraciones y con los cantos y las reuniones de los lunes. Por eso el líder de SD considera que se cayó el régimen del este, porque todos los lunes se reunían cristianos para orar y para cantar y para marchar. Eso nos derrocó. Alguien que no es cristiano, reconociendo que el líder de la historia no es el líder supremo humano, sino siempre va a ser desde el principio hasta el fin el que gobierna todo, el que gobierna todo. Entonces, Dios es la fuente de energía que no se agota nunca porque es inmedible, porque es 100% inteligente, porque es súper potente, porque es 100% independiente, porque es 100% estable. Y al final, algo que también es muy importante para la energía hoy en día, versículos 27 y 29. Tú, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? Porque Israel alega que Dios pasa por alto tu derecho. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor de quien desfallece. Uno podría decir, bueno, muy bien, Dios es tan potente, es tan importante, es tan súper potente, pero Jacob y Israel se preguntan, ¿y nosotros, pero qué tiene que ver con nosotros? Si nosotros estamos en el último eslabón, más abajo de abajo, digamos, en el fondo del fondo nosotros estamos. ¿Y eso qué tiene que ver entonces con nosotros? Si Dios es tan súper potente, ¿para qué se va a juntar con nosotros? Es decir, ¿qué beneficio nos va a dar? Y eso es, Dios es 100% amigable con quien necesita de esa fuerza que Él es. La amigabilidad, digamos, de la energía, eso es lo que hoy en día se busca y eso es lo que Dios es. Eso es la fuente de energía que Dios es. Inteligente, inmedible, superpotente, independiente, estable y amigable con quien necesita de esa fuerza. Mientras el ser humano siempre va a tratar de juntarse con personas de las cuales cree que va a poder sacar algún beneficio, Dios no actúa así. Dios actúa según su propia promesa y según su propia fidelidad. Para el ser humano que, como dice acá,
versículo 28. Versículo 29, 30, perdón. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen. O versículos 6 y 7 también. Toda carne es como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento del Señor sopla sobre ella. Es decir, nosotros tenemos fecha de vencimiento. Estamos destinados, predestinados a agotarnos. Eso es lo que Dios dice acá. Nosotros estamos destinados a agotarnos. Agotamiento físico por enfermedad o por vejez, ¿no? Acá ya tenemos algunas personas que vivieron algunos años. Sus fuerzas ya no son las mismas que hace 40, 50, 60 años atrás. Si bien hoy en día, obviamente, de cierta forma está bueno que la propaganda nos pinte la vejez como algo lindo, pero ustedes lo saben muy bien que la vejez no es todo, digamos, no es la primavera de la vida. ¿O estoy equivocado? No, está bueno que la propaganda nos hable sobre la eterna juventud, pero eso es una mentira, ustedes lo saben, porque las fuerzas no son las mismas. No, pueden leer un poquito de Eclesiastes 12, ahí habla muy bien el predicador sobre, de una forma muy poética, cómo es el desgaste humano por enfermedad o por vejez, que en algún momento los dientes se caen, en algún momento las fuerzas, las piernas ya no son las mismas, que los ojos se vuelven cada vez más grises y que al final, así dice, va a caer, el gran molino va a caer dentro de la cisterna. Es decir, en algún momento, por más fuerza que tengas hasta el final, en algún momento tu corazón va a decir, hasta aquí llegué. Agotamiento final. Hayas vivido como hayas vivido, es decir, hayas vivido bien, hayas vivido saludablemente, pero también hay otro tipo de agotamientos, digamos, ¿no? Uno dice, bueno, no me toca, pero también puede haber un agotamiento financiero, ¿no? De haber, tal vez, haber vivido muy bien, haber tenido una buena plata y de repente te quedas sin nada. ¿Por culpa propia o no por culpa propia? No, pienso un poquito en la mafia de los pagarés. 8 suicidios cobró esa mafia de pagarés. De personas que trabajan durante toda su vida, 35 años de aporte, y se quedaron sin nada por esa mafia de pagarés. Cobrando al final de su vida, en vez de haber trabajado 35 años, apenas 500.000 guaraníes, agotado financieramente. O no sé si conocen René Favoloro, el gran médico argentino, el primer bypass del mundo. Tanto ayudó Favoloro, y al final, ¿qué pasó? Bueno, en los 90s la situación argentina se complicó y la deuda para con la Fundación Favoloro era al final de 18 millones de dólares. Y Favoloro ya no veía estaba completamente decepcionado del Estado argentino, estaba decepcionado de la situación y se pegó un tiro en el pecho, agotado financieramente. Hay un agotamiento social, es decir, cuando de repente sientes que perdiste lo que más anhelabas, tu familia, tu matrimonio, tu hijo que entra en la droga. Agotamiento espiritual, ¿no? Cristianos que de repente entran en una gran crisis de fe. Pastores que padecen tentaciones por doquier, sobre todo tentaciones sexuales. Hay muchos estudios sobre eso en Estados Unidos. Pastores que tienen graves problemas de infidelidad, ir con prostitutas, pornografía. Cristianos que después se paran frente a la gente y todos lo adoran. Agotado espiritualmente. Por eso es necesario que oren por quienes se paran frente a la gente, porque están muy tentados muchas veces. Si eso es nuestro destino. Agotarse, estar agotado socialmente, estar agotado físicamente, estar agotado espiritualmente. Y si alguien dice yo no me agoto nunca, lo podemos charlar de vuelta cuando llegue tu día final, cuando ya no tengas ningún tipo de fuerza. Ya no vamos a poder hablar personalmente, pero bueno. Pero Dios dice, para ustedes que se cansan así, para ustedes que están agotados, es mi fuerza. Y mi fuerza solamente tiene sentido para ustedes. Mi fuerza en sí no tiene sentido. Está hecho para darle nueva fuerza a ustedes. Y eso es la tremenda frase del 31, versículo 31. Los que confían en el Señor. Bueno, hay que leerlo capaz junto con 30. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Quienes confían en el Señor. La palabra que acá se usa, kavá, la palabra hebrea, significa como esperar tensamente, estar tensado, anhelar algo tensadamente, ¿no? Como un arco que se está tensando, esperando ser liberado. Esperar confiadamente que algo va a suceder. Kavá siempre en la Biblia se usa para una esperanza que no es en vano, sino una esperanza que se tensa porque cree confiadamente que va a suceder lo que tanto anhela y tanto espera.
Tal vez nunca les dije, pero una de las mayores inspiraciones para mí en la fe no ha sido ningún predicador grande, ningún teólogo grande, sino ha sido mi abuela Juliana. Mi mamá vivía en Prusia del Este. Allí una turba mató a su primer marido, lo colgó, ella tuvo que ver eso. Después, cuando llegó el Ejército Rojo, ella tuvo que salir de Prusia del Este, irse a Alemania. En el camino muere un bebé suyo en el invierno terrible. Llega a Alemania, allí nadie los quería, los refugiados, porque no había nada. Llega a conocer a su segundo marido, quien muere después de 16 años de estar casados por un cáncer terrible. Después pierde a su otro hijo, mi tío Konrad, en un accidente de moto de 16 años. Y esta mujer hasta el final tenía una fe inquebrantable, inquebrantable. A pesar de todo lo que le sucedió, a pesar de todos los horrores que ella vivió y vio con sus propios ojos y padeció en su propio cuerpo, esa mujer resistió. Y para mí ella es el mejor ejemplo de qué es Kavah, confiar en el Señor, estar como tensados, estar como, ¿cómo decirlo? Digamos, estirándose básicamente, estirándose hacia ese Dios, anhelando que Dios se revele en su vida, estar estirado hacia la eternidad. Ella vivía estirada hacia ese Dios. Al final dicen, yo no estuve cuando ella murió, pero esa misma tarde, cuando ella fallece, mis papás dicen que ella una y otra vez decía, ¿cuándo venís? ¿Cuándo venís? ¿Cuándo venís? Para mí eso era la expresión de ese anhelo, de esa fe anhelante de que Dios la reciba, de que Dios venga a buscarla como el buen pastor que es. Eso es Kavah, eso es confianza. No simplemente confiar que algo va a pasar o no puede pasar, sino estar convencido de que va a pasar. ¿Convencido por qué? Porque nosotros tenemos prueba de ese Dios quién es. Ese Dios que reunió las aguas al principio para crear todo. Ese Dios que sacó a los exiliados israelitas de vuelta fuera del exilio y lo trajo de vuelta a Israel. Un Dios que junta corazones que están fragmentados y un Dios que hizo revivir a mi Señor Jesús, que juntó otra vez lo que se estaba descomponiendo después de 3 días estar en la tumba. Varias veces ya les cité este hermoso poema de John Updike, un norteamericano luterano. No debemos confundirnos, la resurrección efectivamente tiene que ver con eso, con el cuerpo que estaba descomponiéndose otra vez, componiéndose, juntándose, ganando nuevas fuerzas. En ese Dios mi abuela confió, en ese Dios por ella yo confío. Eso es Kavah, eso es esperar. Y Dios dice, quienes confían así en ese Dios, en un Dios que es histórico, en un Dios que gobierna la historia, en un Dios que resucitó a Jesucristo, quien confía así va a recibir nuevas fuerzas. Eso es la otra palabra, halap. Eso es renovación por sustitución. No es sacar fuerzas de donde no hay más fuerzas. Es recibir fuerza por alguien que es externo a mí. Y ahí es importante lo que dice después. Levantar vuelo como las águilas. ¿Vieron alguna vez cómo águilas se elevan hasta alturas impensables? No es por su propia fuerza. No es por su propia fuerza. Ellos planean hacia arriba. Ellos usan la térmica, digamos, las corrientes calientes del aire para elevarse hacia arriba. Al principio sí, alatean 2, 3 veces. Eso es capaz, esa confianza, ese esfuerzo de estirarnos hacia la eternidad. Pero después ellos son elevados solos. Eso es recibir nuevas fuerzas, no por lo que yo tengo adentro, sino por quien me eleva. Por eso, el que confía en el Señor, no en el Señor Dios que está lejos, sino en el Dios que se mostró en esta historia como fuente inagotable de energía. Quien confía en ese Señor va a vivir una vida resurrecta, va a vivir una vida erguida, va a vivir una vida recta, va a vivir una vida elevada. No por su propia fuerza, sino por su fuerza, porque su fuerza se perfecciona en mi debilidad. Por eso yo puedo estar convencido también que todos aquellos que mueren en el Señor resucitarán también en Él, porque nadie se va a levantar de la muerte por su propia fuerza. Hay todos los charlatanes de la autoayuda tienen que callar, pero hay uno que no se va a callar, aquel que nos va a llamar fuera de nuestra tumba, recibiendo nuevas fuerzas. Ese es el Dios en que mi abuela confió y en quien yo confío plenamente, tensamente y confiadamente. Amén. ¿Quieres responder a esa viva voz del Evangelio? Entonces busca una iglesia local donde el Evangelio se predique sin filtros ni adornos.
un lugar donde respondas con cantos y oraciones a ese evangelio. Y si estás en Asunción, vení a celebrar con nosotros en la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Te espero.